Espacio Regional de Paz del Cauca, que está conformado por el CRIC, UAFROC, Ruta Pacífica de Mujeres, Comunitar, CIMA, Red de Iniciativas de Paz desde la Base, MICA Social y Comunitaria, Congreso de los Pueblos, Plataformas de Paz de la Sociedad Colombiana, Cococauca, Gobernación del Cauca, entre otros. Las experiencias de los movimientos y organizaciones por la paz en Colombia han contribuido definitivamente a que hoy podamos tener un proceso de paz, así que, sin más preámbulo, tiene la palabra. El documento que presentamos se llama La paz estable y duradera se construye desde las comunidades, desde las regiones, caminando la palabra y la propuesta en la voz directa de quienes padecemos el conflicto. El Espacio Regional de Paz del Cauca saluda las mesas de trabajo regionales para contribuir al fin del conflicto convocadas por el Congreso de la República, aunque debe admitirse sus límites, pues es una iniciativa que proviene solo de una de las partes de la Mesa de La Habana. Además, la metodología planteada no permite el debate político, la participación activa ni la construcción y consenso de propuestas estratégicas para la Mesa de La Habana. La ausencia de reconocimiento de los procesos regionales y la falta de concertación con las organizaciones regionales de la metodología y tiempos y sobre todo de los objetivos finales de esta propuesta limitan su contribución. Nos preocupa que se haga aparecer ante los medios y ante la Mesa de La Habana que esta iniciativa del Congreso recoge, abre comillas, la participación y las propuestas de la sociedad civil, cierra comillas, en los temas de la Agenda de La Habana. El Espacio Regional de Paz del Cauca es un proceso de encuentro abierto, amplio y en crecimiento de iniciativas de paz. Está conformado, como lo decía el representante, nuestro amigo Iván Cepeda, por organizaciones indígenas como el CRIC, la CIM, campesinas como el CIMA MCC de Cajibío, de mujeres, la Ruta Pacífica de Mujeres del Cauca, la CID, Justicia y Paz, Corporación Gestión y Desarrollo, Fundenias y Comunitar. Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales y Comunidades Negras, Cococauca, UAFROC, Urbanas, Ordeurca, Codesco, Zuncol. Esta gama de expresiones organizativas recoge de una u otra manera toda la geografía del departamento del Cauca y nace con el objetivo de ambientar la solución política y negociar el conflicto, articular las iniciativas de paz y facilitar acercamientos humanitarios. Desde el Espacio Regional de Paz del Cauca estamos planteando un diálogo caucano por la paz, incluyendo a las autoridades locales y departamentales y a los gremios, academia e iglesias. Unas mesas regionales de paz de las organizaciones sociales sobre los temas de economía campesina, indígena, afro, cultivos ilícitos y víctimas. De la misma forma, acercamientos humanitarios ante la degradación y escalamiento del conflicto armado. Auspiciamos que la interlocución con este espacio para este tipo de eventos sea por la vía de la concertación de los temas, las metodologías, los tiempos, de tal forma que con un escenario de diálogo y negociación amplia e incluyente desde las regiones contribuyamos a una paz estable y duradera para Colombia. El Espacio Regional de Paz del Cauca viene trabajando en los temas sustanciales de la Agenda de La Habana, también en nuestros propios puntos de agenda que no vamos a delegar en ningún actor. Tenemos en el territorio también suficientes espacios disponibles para el diálogo regional, como el diálogo regional caucano, por la paz, que inicie la discusión
de temas sustanciales. Venimos construyendo nuestros propios escenarios y propuestas, entre ellas las que son ruta hacia la construcción del Congreso por la Paz. Contamos con una propuesta de agenda humanitaria para proteger los derechos de la población civil, de las comunidades y de las víctimas, mientras se avancen las condiciones y garantías para una paz estable y duradera. Igualmente, expresamos nuestra voz frente a los problemas que hoy se ponen en discusión y que son el producto de nuestra memoria histórica y cultural. Es importante precisar que una gran parte de las organizaciones del Espacio Regional de Paz, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, el Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, Organización de Urbanos del Cauca, Ordeurca, Movimiento Campesino y Cajibío, MCC, tomando como base estas consideraciones, decidieron no participar en esta convocatoria del Congreso de la República para denunciar sus grandes limitaciones y para hacer visible ante el país que el método y las instancias de decisión de la sociedad civil en un proceso de paz integral está aún por construir. No obstante, se decidió la participación del Espacio Regional de Paz del Cauca para poder plantear precisamente estas consideraciones, lo que demuestra la dinámica al interior del funcionamiento del Espacio Regional de Paz del Cauca, donde confluimos con distintas miradas y tendencias, pero con objetivos comunes. Frente a los temas planteados, tenemos las siguientes consideraciones. Por un desarrollo agrario integral. Queremos hablar directamente al país, al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, ya que ellos tienen responsabilidades inmediatas y soluciones que no necesitan de un acuerdo de paz, sino de una voluntad política para cumplir con los mandatos de la Constitución Nacional. Queremos plantear al Congreso de la República, en donde se entrará a tramitar el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural presentado por el Gobierno Nacional y la propuesta de ley general de tierras, reforma agraria y desarrollo rural integral presentado por la Mesa Unidad Agraria, lo siguiente. La resolución de los grandes problemas colombianos pasa por la superación de las grandes inequidades en el campo colombiano, que no serán resueltas únicamente con programas de desarrollo rural, sino con la necesaria redistribución de la tierra a favor de los más pobres y necesitados, dejando atrás la gran propiedad latifundista improductiva, haciendo un verdadero ordenamiento territorial en donde las tierras respondan a sus usos potenciales y sostenibles, y los territorios a la permanencia y vida digna de sus poblaciones. Segundo aspecto. El proyecto de ley de desarrollo rural del gobierno colombiano deja a un lado el problema de la distribución de la tierra, como si no existiera. Cuando lo desarrolla, lo hace sobre zonas de baldíos, avanzando en la ampliación de la frontera agrícola y generando competencia entre campesinos, indígenas, afrocolombianos, empresarios e incluso empresas extranjeras sobre estas tierras. Tercero, la falta de compromiso del gobierno colombiano con los pobladores locales y por el contrario, su interés en un modelo rural que privilegia a los grandes capitales y a los latifundistas rentistas se ve en la generación de figuras como la de derecho real de superficie. Esta figura, cruzada con la vigente ley de restitución de tierras, impedirá que las poblaciones desplazadas puedan volver a sus tierras y les dejará como una única opción la de volverse microrrentistas, condenando al eterno destierro en las ciudades. Cuarto, el proyecto de la Mesa de Unidad Agraria ha sido formulado desde organizaciones campesinas,
indígenas y afrocolombianas, y busca una reforma agraria y un desarrollo integral en el campo colombiano, bases fundamentales para acabar con la inequidad y para avanzar hacia la paz integral. Quinto, planteamos al Congreso de la República que haga unidad de materia entre estos dos proyectos, de tal manera que el desarrollo rural propuesto por el Gobierno Nacional sea redimensionado desde una verdadera redistribución de la tierra, con economías fortalecidas de campesinos, indígenas y afrocolombianos, y un mercado nacional de alimentos con base en una producción interna que garantice soberanía alimentaria. Sexto, aunque por la manera de tratar las problemáticas en el Congreso de la República, el tema territorial ha sido fragmentado en diferentes leyes, creemos imprescindible que esta ley de desarrollo rural trate el tema de la exploración y explotación minera, ya que esta se cierne con una amenaza muy fuerte contra las economías de campesinos, indígenas y afros, dada la declaratoria existente de la industria minera como de utilidad pública de interés social. Compañero Orlando, me piden que le informe que tiene 2 minutos más. En el ordenamiento territorial que debe contemplar esta ley, debe quedar claramente una protección que contemple la no explotación para los territorios de estas poblaciones, de manera que no cumpla la minería el papel de expulsor y causante del desplazamiento, como ya lo viene haciendo en varias regiones del país. Segundo punto, con respecto a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Respecto al tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, hemos planteado desde hace más de 2 décadas un diálogo regional entre las comunidades en donde se encuentra la problemática asociada con estos cultivos y el Gobierno Nacional. Su finalidad es concretar una política de sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito, dentro del marco de un programa de economía propia, indígena, afro, campesina y popular, redireccionando la inversión rural del Estado, actualmente ejecutada a través de programas asistenciales, ampliando esta inversión y potenciando y valorando los recursos propios de las comunidades. Como espacio regional de paz, exigimos el cese de las fumigaciones aéreas y la erradicación forzada, y el inicio inmediato a los diálogos con las comunidades. Mientras se habla de paz en el país, las comunidades no pueden sentir que el Estado las considera parte del conflicto y que ejecuta acciones de guerra contra ellas. Las comunidades, familias y personas que acuden a esta clase de cultivos lo hacen ante la crisis de la economía campesina, indígena y afrocolombiana, causada por la entrega de nuestro mercado nacional y la falta de política para su fortalecimiento y sostenibilidad, lo cual sitúa a toda la población rural en condición de vulnerabilidad. Por ello planteamos para todo el Cauca un plan de salvamento de esta economía, el cual proponemos iniciar desde ya y en el que estamos de acuerdo todos los sectores del departamento. Partiendo de la participación de las comunidades afectadas, se trata de recomponer la economía campesina, pero en la perspectiva de un desarrollo rural integral en función del buen vivir, para lo cual no hay que esperar el desarrollo de las mesas en Cuba, ya que este tema es de decisión de las comunidades y por tanto se deben generar desde el Gobierno Nacional escenarios para avanzar en la resolución de esta problemática. Al Congreso de la República y a la opinión pública nacional los llamamos al control político para que estas iniciativas regionales planteadas ante el Gobierno Nacional y exigidas a través de la movilización y acciones masivas tengan trámite y pronta respuesta. Es posible que su desarrollo real y no los documentos y escritos generados contribuyan de manera eficaz al logro de las condiciones para la paz que el país está buscando. Sobre el tema de la participación política, es de nuestro interés tratar acá el tema de la participación política de la sociedad civil. Las propuestas están enmarcadas en el tema de la participación política. De alguna manera, lo que decimos es que desea dar un tratamiento general y diferencial en la generación de un sistema político que sea incluyente,
y respetuoso con la diferencia, que de una u otra manera tenga en cuenta las causas objetivas o subjetivas para la apelación del tema de la lucha armada que se está discutiendo. En líneas generales, de igual manera, y concluyo, porque en eso redondea un poco el tema político, y concluyo en un elemento fuerte que ha caracterizado el espacio regional de paz del Cauca en lo siguiente, máximo 1 minuto y medio. Acercamientos humanitarios, que no es parte de ese escenario en la mesa que se está discutiendo, pero sí nos parece importante tocarlo. Exigibilidad humanitaria en tanto continúa el conflicto armado. Las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas hemos sido muy golpeadas antes y durante el proceso de diálogos entre el gobierno y la guerrilla. Particularmente los asesinatos en las comunidades se viene presentando de manera regular. La respuesta del gobierno nacional consiste en la militarización, lo que se convierte en un círculo vicioso que incrementa las dimensiones del conflicto. Desde el espacio regional hemos venido planteando todo el tema de los diálogos humanitarios con los distintos actores mucho antes de que se diera el tema de los diálogos. Y los diálogos entre las comisiones de las autoridades indígenas con la FARC es un elemento que también se está contemplado, y entre las comisiones de las autoridades indígenas, inclusive con el gobierno nacional, también es otro elemento de otro espacio que se está dando. Estoy terminando con lo siguiente, que el gobierno nacional, de todas maneras, ha iniciado unos diálogos también que nos parece importante, como el caso de las comunidades indígenas, con el caso concreto del CRIC y el gobierno nacional y los ministerios, que inició en agosto, y de alguna manera, aunque no tiene resultados, pero están andando. Muchas gracias. Muchas gracias.